Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El Príncipe Ciervo, cuento danés del 14 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un viudo y una viuda que se casaron entre sí. Cada uno de ellos tenía una hija. La hija del marido era guapa, elegante. La de la mujer, sin embargo, era muy fea. La mujer tenía envidia de la hija del marido porque era mucho más guapa que su propia hija, así que se pasaba todo el tiempo pensando cómo podía perjudicarla y le trataba muy mal. Y el marido pasaba a menudo el día entero, desde la mañana hasta la noche, fuera de casa. Como estaba tanto tiempo fuera, no se enteraba demasiado de cómo le iba a la hija. Y sucedió, días más tarde, que una noche, cuando ya se habían ido todos a la cama, llamaron a la puerta y la mujer entonces le dijo a su hija que fuera a abrir y que viera quién llamaba. Y con esto, como a esta no le apetecía mucho hacerlo, pues la hija del marido se ofreció para levantarse. Pero no se lo permitieron y la mujer se empeñó en que fuera su hija la que abriera. Así que la muchacha fue, quitó el cerrojo, abrió la puerta y vio allí a un corzo, un ciervo o algo parecido, y entonces cogió el palo de la escoba y lo golpeó con él. Inmediatamente desapareció. Cerró la puerta y le contó a la madre todo lo que, pues todo el espectáculo, por llamarlo de algún modo. Y a la noche siguiente, cuando ya habían echado el cerrojo, volvieron a llamar a la puerta, pero en esta ocasión la hija de la mujer pues no se atrevió a ir a abrir. Dejaron pues que fuera la hija del marido. Cuando abrió la puerta y vio al ciervo, que estaba de nuevo ahí, le dijo: «Oh, pobrecito, ¿de dónde ha salido?» «Muchachita, móntate en mi lomo», dice el ciervo. Pero ella dijo que no estaba dispuesta a hacerlo, pues él ya había tenido bastante con cargar consigo mismo, y el ciervo dijo que era la única forma de que pudiese ir con él. Y entonces, pues ella se montó a lomos del ciervo, pues no quería quedarse ahí en la casa, y ambos se marcharon de allí. Por el camino llegaron a una pradera, y entonces dice el ciervo: «¿Qué te parecería si algún día pudiéramos disfrutar aquí los dos?» Pero la muchacha no se podía imaginar cómo iban a poder disfrutar los dos en aquel prado. Luego llegaron a un bosque y el ciervo dijo: «¿Qué te parecería si algún día pudiéramos pasar por este bosque y divertirnos?» Pero ella no se podía imaginar cómo iban a poder hacerlo. Y finalmente llegaron a un palacio gigantesco y el ciervo la metió, la metió en él y le dijo que en adelante tendría que vivir allí completamente sola, pero que todos sus deseos se verían cumplidos y que intentara pasar el tiempo pues lo mejor que pudiera. Le aseguró que él volvería algún día a visitarla y le pidió que no entrara en un lugar del palacio, que se trataba de un lugar en el que había tres puertas, una de madera, una de cobre y otra de hierro, y le dijo que no debía abrir aquellas puertas bajo ningún concepto, y el ciervo estaba convencido de que lo primero que haría la muchacha sería precisamente ir a lo que estaba prohibiendo. Pasó el resto del día totalmente sola. Llegó la noche y a la mañana siguiente decidió recorrer todo el palacio. Y entonces le entraron tantas ganas de abrir la puerta de hierro que no se pudo contener. La abrió y vio dentro a dos hombres que estaban removiendo con sus manos y los brazos desnudos en una caldera de alquitrán. Les preguntó que por qué estaban ahí removiendo el alquitrán con las manos y los brazos desnudos, y los hombres le contestaron que estaban condenados a hacerlo hasta que algún alma cristiana les diera algo con lo que remover. Y sin dudarlo, ella cogió un hacha, hizo con ella un removedor, una especie de cuchara plana, y se la dio a los hombres para que removieran. Y pasó el día y llegó la noche. A la mañana siguiente oyó ruidos en la corte y vio a muchos hombres abrevando los caballos y muchos criados que limpiaban la plata. Todos estaban muy ocupados, iban de un lado a otro. Y entonces le entraron ganas de abrir la segunda puerta. Abrió la puerta de cobre y vio que dentro había dos muchachas que estaban atizando el fuego con las manos. Ella les preguntó que qué hacían y las muchachas le dijeron que las habían condenado a hacerlo hasta que un alma cristiana les diera algo con lo que atizar. Y sin duda pues ella les llevó una barra y las muchachas se lo agradecieron mucho. Y a la mañana siguiente todo el palacio estaba lleno de muchachas que barrían, lavaban y ponían todo en orden. Y entonces dejó que el día fuera pasando
llegó un momento en el que ya no se podía dominar más y tenía que abrir la puerta de madera. Cuando lo hizo se encontró con que dentro había un ciervo sobre un lecho de paja. Naturalmente le preguntó que por qué estaba allí tumbado, y el ciervo le contestó que tenía que estar ahí tumbado hasta que un alma cristiana le limpiara la suciedad. Sin dudarlo, ella cogió un manojo de paja y empezó a limpiarle, y a medida que lo iba limpiando, el ciervo se iba transformando en el más bello príncipe que jamás se había visto. Y a continuación le contó que él y todo el palacio habían sido encantados, pero que ahora ella había conseguido romper el hechizo, así que quería casarse con ella. Fue una hermosa boda, duró muchos días. Pasado algún tiempo, el príncipe le preguntó a su mujer si no quería invitar alguna vez a su madre o a sus hermanas, y ella contestó que sí, que naturalmente le apetecía. Y entonces él dijo que no podrían presentarse ante ellas en cuanto llegaran. Le pidió que cuando les fuera a servir vino o cualquier otra cosa, dejara que se le derramara una gota en el zapato, y entonces él llegaría y se lo limpiaría. Le avisó además que no debía darle a su madre que fuera una o dos o tres cosas, que solo debía darle cosas que fueran más de tres, como grano o como cosas por el estilo, pero que nunca fueran una, dos y tres, que fueran más de tres. Cuando llegó la madre y la hermana y la princesa, pues ahora era una princesa, se mostró muy amable con ellas. Se ofreció a servirles vino, dejando derramar una gota en el zapato dorado, y en ese mismo momento entró el príncipe y le limpió la manchita con un pañuelo. Si a las otras no les había puesto ya los ojos como platos, sin duda se le pusieron cuando vieron entrar al príncipe, y más tarde pues salieron al jardín y su madre se empeñó en que la princesa cogiera una manzana, pero esta no quiso, y la madre insistió en que quería manzana, aunque no fueran más que tres. Pero la princesa se mantuvo en sus 13 y le dijo que cuando estuvieran maduras tendría todas las que quisiera. Y la madre entonces se puso muy furiosa. De regreso a casa con su hija, a la madre le corroía la envidia de que no hubiera sido su propia hija la que hubiera alcanzado aquella felicidad. Y estaba tan enfadada que no pudo evitar acusar a su hija de tener la culpa de todo. Y la hija se empeñó tercamente en que no. Y como era de esperar, una palabra llevó a la otra y ambas se acabaron furiosas y tirándose de los pelos. Y al final estallaron, convirtiéndose en un montón de cantos rodados. Esta es la razón por la que hay tantos cantos rodados. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y buenas noches a Aina, Pablo, Lucía, Elena, Laura, Héctor y a todos los que aman los cuentos.